Hola, ¿qué tal amigos de ISO System de Gestión? Otra vez Verónica Rosales aquí compartiendo el tema de nuestro amigo el consultor José Luis Arriola. Por favor, adelante. Sí, muchas gracias. Gracias por compartirnos este tema. Sí, no, al contrario, gracias a ti. Y bueno, continuando con la idea, ¿no? De cómo empezamos en este mundo de la calidad, que fue a través de conocer a los principales exponentes de estas metodologías, teorías, ideas administrativas. Bueno, ahí hay algo que creo que se ha perdido un poquito. Bueno, es una opinión personal, ¿no? O sea, obviamente puede ser que no necesariamente refleje la totalidad, sino es una opinión personal. Es que se ha perdido un poquito, creo yo, de cómo se originó todo este mundo de la calidad, o de lo que era en ese entonces la calidad total, el uso de ciertas herramientas, ¿sí? Que le permitían a las personas, así que cualquier nivel, desde lo que son los operadores, mandos medios, gerentes e incluso directores, el tomar decisiones, ¿no? A través de técnicas sencillas y fáciles de aplicar y de entender para todos, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Bueno, pues a las famosas 7 herramientas básicas. Entonces, bueno, sí creo que en la actualidad hay muchas empresas que tienen sistemas de gestión que están certificadas, pero que ese detallito, pues a lo mejor les falta un poco, ¿no? O sea, no quedarse nada más en la parte de, pues, procedimientos, procesos, sino ir un poquitito más allá. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos es precisamente dar capacitación, y no solo dar capacitación, sino también ofrecer la herramienta o las herramientas informáticas que faciliten precisamente la aplicación de algunas de estas técnicas, ¿no? Y eso es lo que, bueno, ahorita voy a mostrar así brevemente. Sí, voy a compartir mi pantalla para mostrarles nada más algo de manera muy, muy breve. Bueno, primero, aquí aprovecho el espacio. Le decía a Verónica hace ratito, ¿no? Que son 2 sistemas los que nosotros ofrecemos. Y este es un paréntesis, o sea, saliéndome un poquito del tema. Este programa, este software, es el que sirve para lo que es la gestión de los procesos, de la documentación, ¿no? Entonces, de aquí estoy sacando, ahorita busqué en un minuto, o en menos de 30 segundos, simplemente escribiendo la palabra clave de lo que a mí me interesaba, la información, ¿no? Entonces, bueno, perdón, ahora sí que perdón por el comercial. Ya descargué la presentación que voy aquí a poner en la pantalla, y que es muy breve, o sea, digamos, es nada más así como unas cuantas láminas eh, introductorias de lo que estamos hablando. De hecho, son cosas muy sencillas, muy, muy, muy prácticas, ¿no? O sea, lo que se conoce como las 7 herramientas básicas de la calidad, que son estas que están viendo aquí en la pantalla. Cabe hacer la aclaración de que a veces se piensa que esto implica, el uso de estas herramientas implica o necesariamente o requiere que las personas sepan y conozcan y dominen fórmulas y conceptos matemáticos o estadísticos, cosa que pues en realidad no es cierto. O sea, son básicamente herramientas visuales, gráficas, ¿no? O sea, que son más de maña que de otra cosa. O sea, saber interpretar, saber qué es lo que nos quiere decir los procesos que se ven representados ahí en estas
herramientas. Entonces, hay muchas, ¿no? O sea, en realidad hay una amplia variedad de técnicas que se pueden utilizar para lo que es el análisis de los datos y para la implementación de mejoras y de solución de problemas. Sin embargo, estas como que han perdurado desde su origen, hace ya, pues, vamos a decir que muchos años, casi un siglo, no tanto, pero casi, casi. Y por algo será, ¿no? O sea, es decir, por algo será que siguen siendo vigentes a pesar del tiempo que ha transcurrido. Nuevamente aquí las estamos viendo, ¿no? Recolección de datos, diagrama de Ishikawa, diagrama de Pareto, histograma, control estadístico, diagrama de dispersión y estratificación. Y de hecho, la persona que, no que las inventó, ¿no? O sea, o al menos no todas, una de ellas sí, que es la que lleva su nombre, el diagrama de Ishikawa, pero sí el que planteó, o las planteó como las 7 herramientas básicas. Este señor, Kaoru Ishikawa, dijo, o al menos así está escrito en uno de sus libros, que el uso de estas herramientas le permitió resolver la gran mayoría, más del 90-95% de los problemas que se le presentaron, ¿no? Él iba a muchas empresas, tanto en Japón como en otros países, lo contrataban precisamente para eso, ¿no? Para ir a resolver problemas dentro de esas compañías. Y él dice, bueno, pues la verdad es que yo he visto que en la gran mayoría de las ocasiones con eso me basta, ¿no? Solamente en un porcentaje mínimo de ocasiones tuve que hacer uso de otro tipo de técnicas más sofisticadas y por eso pues, es lo que propuso, ¿verdad? Y bueno, en su momento se trató de difundir como mencionaba también hace ratito con Verónica, en todos los niveles, o sea, tanto a niveles operativos, mandos medios, directivos, ¿no? Para tener como una especie de lenguaje común. Ahora, ahorita nada más voy a mencionarlas, obviamente pues esto nos podría tomar cada una de ellas varias horas, ¿no? Aún las más sencillas como esta, no porque sean complicadas, sino porque hay que ejercitar, ¿no? Y saber usarlas, sentirlas. No tanto porque sean difíciles, en realidad son muy fáciles de entender y de desarrollar. Entonces ahorita nada más es comentarlas o mencionarlas, más bien. La más conocida de todas, la que creo que en la mayoría de las empresas se utiliza, es el famoso diagrama causa-efecto, diagrama de espina de pescado, diagrama de Ishikawa. Nada más que aquí sí vale la pena aclarar que muchas veces no se utiliza correctamente, ¿no? O sea, no sé, yo creo que por su misma simplicidad, por su misma sencillez, parece ser, o sea, es engañoso, ¿no? Entonces a veces nos quedamos en un nivel de análisis como que muy superficial y no se usa correctamente. Pues bueno, esa es la más conocida. Luego, ya pasando del análisis cualitativo a un análisis cuantitativo, es como el enlace, está lo que se conoce como hojas de verificación, checklist o registro de datos. Esto también parecería como muy banal, ¿no? Sobre todo ahora con tanta información que tenemos. En aquel entonces, cuando se desarrolló y se difundió esto, pues a lo mejor sí se le veía más el sentido a diseñar los formatos de captura y porque se hacían a mano mucho de eso. Y parecería, insisto, que esto ya como que está superado, pero no, porque también la forma en la que se ordena la información, no importa si es en Excel o en cualquier base de datos, la forma en la que se organiza y se ordena nos va a facilitar posteriormente el análisis de esos datos, ¿no? Y sacar conclusiones. O sea, aunque sean los mismos números, pero si el acomodo, el diseño de la hoja o de la matriz no es el mejor, pues nos va a costar trabajo sacar de ahí conclusiones, ¿no? Entonces, también tiene como que tiene su chiste, ¿no? O sea, insisto, esto es más como de arte que de técnica. Bueno, ahora, ya con esa información que se recaba, entonces sí ya podemos empezar a hacer algún tipo de gráfico, ¿verdad?
El más conocido, ya me refiero dentro de las herramientas así de gráficas, es el diagrama de Pareto, ¿no? Que así en palabras muy simples, lo que nos va a servir es para concentrarnos en lo verdaderamente importante y no estar, solo así que no perdiendo, sino invirtiendo recursos por igual, tiempo y recursos en problemas que no son tan relevantes, ¿no? O sea, aquí es el espíritu de esto es enfocarnos primero en lo crítico, ¿no? Y ya después, una vez que ya atacamos eso que es lo más importante, lo más frecuente, ¿sí? Lo más importante, entonces pues ya nos vamos con el siguiente, y luego con el siguiente, y luego con el siguiente. No darle prioridad a las cosas, no atacar todo a la vez. Ese es el famoso diagrama de Pareto o principio del 80-20. Luego tenemos el que se conoce como el histograma, ¿no? Que es, ahora sí que la toma de datos de alguna característica. Como ustedes saben, todos los productos y servicios también, ¿no? Pero digamos todos los productos tienen alguna o algunas características críticas de calidad, que son las que generalmente se inspeccionan, se miden, se controlan. Entonces, cuando se toman muestras de esas características, vamos a decir un diámetro en un tubo, o el peso en un producto que se vende en el mercado, ¿no? Como podría ser tal vez no sé, harina para hot cakes, ¿no? Debe tener cumplir con un peso de acuerdo a lo que está especificado en la etiqueta, etcétera. O sea, cada producto tendrá esa característica o características que son las más importantes, y generalmente, bueno, pues se hacen muestreos, se miden y se registran, ¿no? Bien, entonces lo que se hace es esos valores que se van tomando, algunos van a repetirse más que otros, ¿no? O sea, dentro de un posible rango de valores, ciertos de ellos van a ser más frecuentes que otros. Entonces, pues, obviamente eso va a representar barras más altas, y los que menos se repitan, pues van a ser barras más pequeñitas, ¿no? Tan sencillo como eso. Entonces, generalmente nos va a dar una cierta forma, la gráfica de barras, donde vamos a poder ver cómo se distribuyen esos valores, ¿no? Dónde se concentra la mayoría. Y después comparamos eso contra las especificaciones, ¿verdad? Ay, perdón. Normalmente, no, sí, bueno, normalmente aquí es que no se alcanza a ver muy bien, dice LSL y USL. Entonces son los famosos límites de especificación. Tenemos que comparar nuestros datos contra esos límites, contra esas tolerancias o especificaciones, para saber si estamos cumpliendo o no. Y no solamente si estamos cumpliendo o no, sino también por dónde estamos fallando, si es por el lado superior o el inferior, o si los datos están distribuidos de una manera que no es la que nosotros esperábamos, etc. ¿No? Insisto, esto es mucho más de arte que de ciencia, ¿no? Es como ver ahí la gráfica y tratar de averiguar qué es lo que nos quiere decir. Bien, otra es el gráfico de control o carta de control, ¿no? O gráfico de control estadístico o gráfica XR, o sea, se le pueden dar diferentes nombres. Que básicamente es igual tomar muestras, así como de hecho son los mismos datos, los del histograma y del gráfico de control son los mismos, o sea, se toman muestras de las características o de una característica de un producto. Esos se registran, esos resultados se registran, pero aquí a diferencia del anterior, es que aquí los datos se grafican de manera secuencial, ¿no? O sea, desde el primero hasta el último, ¿no? O sea, y eso nos permite ir viendo cómo va variando, cómo se va moviendo esa característica, ¿sí? Sabemos que a veces va a subir, a veces va a bajar, a veces
vemos como que se repiten los datos varias veces o que van subiendo o que van bajando. Entonces, o sea, es como para ir viendo el movimiento, la tendencia de esa característica. Pero no solamente como diríamos de manera coloquial, no solamente a ojo de buen cubero, ¿no? Sino que aplicando aquí algo muy sencillo, que es una línea central, que es el promedio de los datos, y luego de manera equidistante, arriba y abajo de ese promedio, vamos a encontrar unos límites, ¿sí? Pero esos límites no son los mismos que acabo de mencionar anteriormente del histograma. Estos son límites de especificación o tolerancias, ¿no? Parámetros que hay que cumplir forzosamente para que el producto sea conforme, o si se sale, pues no conforme. Acá no. Estos límites más bien lo que determinan es hasta dónde la variabilidad es, vamos a decir, natural, y a partir de qué punto ya estamos ante una variación fuera de lo común, ¿sí? Y también para detectar posibles tendencias, ¿sí? Adhesiones, cosas, digamos, extrañas que nos deberían de llamar la atención. Hay unas reglas, ahorita obviamente pues no va a dar tiempo de explicarlas ni de mencionarlas ni siquiera, pero hay ciertas reglas que cuando se diseñó esta herramienta era para dárselo tal cual a los operadores y que ellos, o sea, supieran, bueno, mira, si se presenta esto, tienes que tomar acción o investigar, ¿no? Y ya eso permite tener una reacción más rápida y poder mantener el proceso controlado. Así, perdón que sea tan rápido esto, pero es nada más informativo, ¿no? O sea, no estamos dando aquí propiamente una conferencia, ni nada más estamos mencionando. Luego tenemos otra que es esta del diagrama de dispersión, que también es algo muy sencillo, o sea, simplemente cruzamos dos variables para ver si están relacionadas, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, aquí, esta lámina que estamos viendo, estaríamos relacionando, vamos a decir, en el eje vertical. Imagínense que se hace una encuesta entre, no sé, 100 estudiantes y se les preguntara pues, cuántas horas le dedicas a estudiar, a la escuela, a hacer tu tarea, y luego en el otro eje, pues, promedio que se obtuvo en el semestre, ¿no? Entonces, esperaríamos, y precisamente para eso nos sirve esto, para comprobar esas hipótesis, esperaríamos más o menos, no necesariamente que sea perfecto, pero que más o menos hubiera un patrón, ¿verdad? Que las personas o los alumnos que son más estudiosos, que le dedican más tiempo a la tarea, al estudio, pues van a tener mejores calificaciones que los otros, ¿verdad? Entonces se formaría pues una figurita aquí, ¿no? Donde se cruzan ambas variables, se pone un puntito y de todos los alumnos, pues se formaría una nubecita así, ¿no? Como esta. Entonces, para eso nos sirve, para comprobar o descubrir o rechazar ideas, ¿no? De que dos variables pudieran estar o no relacionadas. Y bueno, ya por último, tenemos esto que se llama estratificación, que en realidad no es en sí otra herramienta, o más bien no es otra gráfica, sino que es el aprovechar mejor las anteriores, ¿no? ¿Y en qué consiste? Pues ahora sí que a lo mejor suena muy rimbombante esto de estratificar o estratificación. Pues tal vez en palabras más sencillas, es filtrar datos, ¿no? O sea, es decir, bueno, a ver, yo tengo un conjunto de datos, pero a mí se me hace que hay diferencia entre el turno de la mañana, como acá, y el turno de la tarde, ¿no? Entre la mañana y la tarde. Entonces, hago comparaciones. O tal vez hay diferencias por materia prima o por línea de producción o por turnos, por lo que sea. Entonces, las herramientas anteriores se pueden o se deben estratificar, ¿no? O sea, decir, bueno, yo tengo mi histograma, pero a ver, sepárate los datos, ¿no? Sí, sobre todo hay veces que toman unas formas así medio extrañas, entonces se me hace que estamos mezclando
datos, vamos a separarlos, a ver si hay diferencias, ¿sí? Entre turnos, proveedores, departamentos, operadores, máquinas, etcétera, y ahí se pueden descubrir o nos puede ir llevando hacia el posible origen de algún problema, ¿no? O la solución o alguna mejora. ¿Sí? Entonces, bueno, esas son así ahorita mencionadas o así de manera muy rápida, nada más para como breve, o como dicen, como breviario cultural. Bueno, y ya para terminar aquí y relacionándolo en este caso con nosotros, lo que hacemos, tenemos, como les decía, no solamente el enseñarlas, sino también ofrecemos la herramienta que nos va a permitir aplicarlas en la realidad, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, pues hay que configurar las hojas, ¿no? De inspección, de control, de muestreo, que se van a utilizar ya sea durante el mismo proceso o también puede ser ya después en el laboratorio o en control de calidad, puede ser en ambos lados o incluso también en la recepción de materia prima, o sea, se puede utilizar en diferentes lugares. Mientras más cercano esté al lugar de los hechos es mejor, aunque también nos sirve el análisis posterior, también sirve, pero es mejor mientras más cerca esté, ¿no? Entonces, aquí lo importante es tener la información en una base de datos segura, que incluso llegue automáticamente, los datos lleguen a través de instrumentos o equipos de medición, sin necesidad de que el operador lo teclee, o bueno, cuando no se puede, pues se teclea, ¿no? No es un obstáculo. Pero lo importante es que esta información ya se puede aprovechar, como les comentaba, en tiempo real o para un análisis posterior. O sea, en ambos casos nos va a servir, ¿no? Entonces aquí tenemos precisamente lo que les comentaba, el gráfico de control, el gráfico XR, el histograma, ¿no? Que se complementa con lo que se conoce como estudio de capacidad. Ahorita no me meto en Honduras, pero o sea, lo que es la parte gráfica del histograma se debe de complementar con unos índices, ¿verdad? Que se llaman CP y CPK, que complementan la parte visual con la numérica. Entonces, son dos de las herramientas que acabamos de mencionar. También dijimos el diagrama de Pareto, ¿verdad? Entonces, aquí podemos buscar o generar un diagrama de Pareto en donde nos relaciona el número de rechazos con los tipos o causas de esos rechazos, ¿verdad? Los tipos de fallos o de defectos. Aquí vemos que hay rebabas, piezas rotas, oxidado, etc. Y este diagrama de Pareto normal, digamos el de la izquierda, que es el que la mayoría conocemos, se puede ver mejorado con lo que se conoce como el Pareto ponderado, ¿no? O por costo o por peso, donde se le da un peso o un valor diferente. Algunas fallas o problemas tendrán más importancia que otras. Entonces ahí, bueno, hace un ajuste y esa es otra opción, ¿no? Puede ser el normal, el que simplemente es por frecuencias, o el que es ponderado. Y el de dispersión, por ejemplo, aquí yo puedo colocarme en una de las características, el diámetro, por ejemplo, y ver si está relacionada con alguna de las otras, ya sean variables de entrada o variables de salida, o que sean del mismo proceso. Y si encuentro una posible relación, bueno, pues ya puedo investigar más, ¿no? Al igual que en la otra que mencioné, la parte gráfica, meramente gráfica, se ve complementada o se puede ver complementada con índice numérico, que es que le llaman R o R cuadrado, ¿sí? Entonces, pero igual, aún sin saber esas cosas, o sea, nada más ver la gráfica nos sirve, ¿no? O sea, no tenemos tampoco que preocuparnos demasiado si no entendemos esa parte. Es mejor primero utilizarla en lo básico, aunque no utilicemos lo otro, ¿no?
Y bueno, ya para terminar, por ejemplo, me regreso aquí a una de las características, presión, y voy a llamar un estudio de capacidad, pero estratificado, ¿no? O sea, yo aquí digo, bueno, todos los datos me los descompone o me los separa, en este caso por turno, ¿verdad? Aquí tengo el turno 1, el turno 2 y el turno 3, y yo ahí puedo ver si hay diferencias significativas entre unos y otros. Y ya digo, mira, el problema pues, es en la noche, porque se nos quedan dormidos. O lo que sea, ¿no? Igual puede ser por materia prima, por una serie de cosas, por lotes. Sí, pero, o sea, separar los datos, ¿verdad? Para tratar de investigar o averiguar por dónde va el asunto. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora sí que disculpen la rapidez en todo esto, es nada más como que una plática así muy rápida de las cosas que nos pueden ayudar, ¿no? En nuestros sistemas de calidad. Y bueno, ya para cerrar o regresar al inicio, esa es la parte que yo veo que como que se ha quedado un poquito olvidada, ¿no? A pesar de que fue el origen de todo esto de la calidad total o de lo que se conoce como calidad, control de calidad moderna, también luego le llamaban así. Eh, no necesariamente es lo que predomina actualmente, ¿verdad? O sea, no digo que ninguna, o sea, obviamente hay muchas empresas que sí lo utilizan, pero, pero sí creo que le falta volver a reactivar esta parte de que se use más en las organizaciones. Muy Y bien, bueno, José Luis. De hecho, sí, la ISO 9000 de 1987, la 94, tenían en el punto 20 técnicas estadísticas que se rezagaron porque pues entraron muchas compañías de servicios y de repente ya no fue un requisito porque pues también se mal utilizaba, ¿no? Porque luego querían los auditores a fuerzas ver control estadístico de proceso en donde no se podía aplicar, ¿no? Pero es muy cierto que son muy buenas, que son matemáticas muy sencillas, pero qué bueno que podamos tener un software que nos facilite las cosas y que de una primera vez sí es bueno saber hacer los cálculos para que posteriormente después hagamos con un software y nos facilite la vida para la toma de decisiones, ¿no? Que es muy así es. importante para el control de calidad, porque sí, de hecho, hoy vengo de una capacitación que di en una empresa que estamos implementando ISO 9000 y pues los auditores a veces creen que el sistema que les dejamos, un sistema no tan grande para que ellos lo vayan enriqueciendo, se queda hasta ahí y no, ellos lo tienen que mejorar y hay muchas cosas que pueden ir mejorando de control de calidad y hay surtido rico y hay muchas cosas que se pueden hacer y es toda esta estadística, todo este muestreo que se debería de estar haciendo para que realmente aprovechen y que le den el soporte a la norma de ISO 9000, tanto empresas de servicio como de manufactura, porque sí se ha perdido bastante y ojalá que las volvamos a aplicar porque pues es la base, ¿no? Ujú. De los sistemas de gestión. La Así estadística es. es muy importante. Qué bueno que has comentado esto. Y bueno, ahorita que terminemos, danos otra vez tus datos, por favor. Cuando terminemos de grabar, te quedas tantito para platicar tantito tú y yo, por favor. Sí, Y como no, claro. bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí, José Luis Arriola, con este software, con esta explicación, esta cápsula de conocimiento. Y me gustaría que des tus datos otra vez, por favor, José Luis. Claro, con todo gusto. La página es calidad.com.mx, correo personal joseluis.arreola@calidad.com.mx. El correo, bueno, para hacer las solicitudes así en general es ventas@calidad.com.mx. Y en cuanto al teléfono de contacto y WhatsApp, es, otra vez se los digo, se me olvida. Te apures, si no lo encuentras, no pasa. No, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Es el 11, sí, bueno, 56 11 28 11 00. Y es ¿Sí? WhatsApp, ¿verdad? Y teléfono también. Sí, es teléfono y WhatsApp, 56 11 28 11 00. Así Pues es. muchas gracias por esta cápsula de conocimiento, por tu tiempo.
Y bueno, espero que a futuro puedas regalarnos algún otro tema. No te vayas, Claro. voy a dejar de grabar. Y esto fue ISO Sistema de Gestión. Mil gracias, amigos. Ojalá que puedan compartir el contenido, que nos regalen sus comentarios. Si tienen cualquier duda, por favor, háganoslo saber. Si quieren algún tema en especial que nos pueda compartir aquí el licenciado, pues, y que nos pueda entrar al canal y resolver alguna duda también, o a través de mí con todo gusto. Y bueno, suscríbanse, compartan este contenido y denle manita arriba y también denle a la campanita para que no pierdan ningún solo video. Y bueno, ahora sí dejo de grabar y nos quedamos tantito.